Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Perfecto. Entonces, 2:40 vamos a comenzar la clase. Es referente al tema de micosis pulmonar y parasitosis pulmonar. Comenzamos con la micosis pulmonar. Son enfermedades que son generalmente de carácter grave, ¿no? Donde hay un deterioro del sistema inmune, que es el factor de riesgo más importante. Lo usamos, tenemos esta patología como dentro de un diagnóstico diferencial, cuando el paciente pues está muy comprometido en su estado general y hay que considerar la posibilidad de una infección micótica, ¿no? Lo cual va a terminar un tratamiento sistémico antimicótico. Por eso es la importancia de la presentación de estas enfermedades, ya que nos sirven para determinar un tratamiento específico para el mismo, ya que muchas veces nosotros cambiamos las terapias antibacterianas y el paciente sigue con el deterioro. El diagnóstico y tratamiento precoz son factores importantes para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Mientras más antes se sospeche, es mejor para determinar el tratamiento. No avanza. Ok. ¿En quiénes sospechamos la micosis? En los pacientes que tienen neutropenia y presentan una temperatura elevada de 39,5 a 40, más de 72 horas. Y en los pacientes que reciben un tratamiento antibiótico amplio, ¿no? Como por ejemplo ustedes han visto en los pacientes hospitalizados con neumonías, el uso de piperacina tazobactam o las combinaciones del linezolid, meropenem, colistina, a pesar de ya llevar más de 7 días de tratamiento, el paciente pues no se observa una mejoría, ¿no? Que clínicamente se identifica con una mejoría del estado general y una disminución de la disnea. Entonces, ante esos tratamientos amplios con deterioro del paciente, también se tiene que sospechar en una infección micótica. Una alta sospecha de sepsis por hongos, como vamos a ver a continuación. Los tipos de hongos que tenemos son el Aspergillus fumigatus, el Histoplasma capsulatum, la Candida albicans y la bata, que es la más infecciosa, la Paracoccidioides brasiliensis, el Critococcus neoformes y Blastomyces y el mucor. eh, Hago la incidencia del mucor, que es poco frecuente, pero es una enfermedad micótica producida en pacientes con alteraciones hematológicas, ¿no? Como por ejemplo la leucemia, la cual infiltra el hongo en lesiones pulmonares y su característica produce hemoptisis masivas, ¿no? Similar al aspergiloma que deben haberles explicado. Esa es la característica del mucor. Los factores asociados generalmente, como comentábamos, eran una inmunosupresión, ¿no? Sea por el VIH en estadio SIDA, el uso de antibióticos prolongados, cuando el paciente tiene un daño estructural previo, ¿no? Con lesiones previas bronquiectásicas, los pacientes que tienen visitas a zonas donde hay bastante deyección, ¿no? Como por ejemplo las cuevas, ¿no? Donde hay deyección tanto de murciélagos o de aves, manipulación de aves propiamente dicho. Los pacientes con neutropenia severa, con enfermedades pues, de tipo hematológico, neoplásico. Los tratamientos, tanto quimioterápico o uso de biológicos, y el trasplante de órganos o trasplante de médula espinal, en los cuales requieren manejo inmunosupresor, ¿no? Del mismo. Se usa chobleo, ciplatino, ¿no? O tacrolimus, ¿no? Los cuales eh, eh, producen una inmunodeficiencia transitoria y por ende, pues, de la colonización va a la infección micótica. ¿Cómo infecta el hongo? Por el mismo hongo, vía aérea, inhalando esporas. eh, Vía hematógena sistémica que produce sepsis, ¿no? Las aspergilosis invasivas, por ejemplo. Como una respuesta inflamatoria, como vamos a ver, el paracoccidioide produce una cicatriz por retracción a pesar del tratamiento, como por ejemplo una pericarditis o un fibrotórax, o por los antígenos de hipersensibilidad como la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Comenzamos por el que, pues, ha habido toda una pelea, ¿no? Si era bacteria, si era hongo, pues, y finalmente quedamos
en una clasificación, el cual llamamos es un antimicótico como el Pneumocystis jirovecii, ¿no? Anteriormente llamado Carini, pero se ha visto que es un hongo. Descubierto por Chagas en 1909, fue inicialmente clasificado como un protozoo, ¿no? Su característica es que tenía afinidad por el pulmón eh, en el año 1988. Una enfermedad bien rara, ¿no? Se vio en el año 1941 cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes encerraron a los holandeses en guetos, ¿no? A los holandeses judíos. Y se vio que los niños morían de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, al hacer la necropsia encontraron estos hongos, ¿no? Y después, como fueron algunos casos reportados, esto estaba asociado a desnutrición, ¿no? Los guetos eran zonas pues, donde la gente no tenía que comer. Entonces, al estar asociados a desnutrición, pues quedó, ¿no? Como un reporte. En el año 81-82, a raíz de la presencia de personas jóvenes, ¿no? De tendencia homosexual en los baños turcos, las saunas, comenzó a haber una incidencia de pacientes con insuficiencia respiratoria que fallecían, ¿no? Y su característica era que eran jóvenes y homosexuales, y era que el contacto era a través de las saunas, de tal manera que inicialmente se le describió como una enfermedad en los pacientes homosexuales y posteriormente se trasladó a la heterosexualidad, ¿no? Y ese fue el comienzo del brote en los años 80 de la neumocistosis. Anatómicamente se encontró resultados en las biopsias y pues fue corroborado con los antecedentes ya descritos. Su característica es que tiene afinidad por el pulmón humano, ¿no? Y no se puede cultivar in vitro y la infección, cuando uno le da la infección, no necesariamente le confiere inmunidad porque nuevamente puede volver a tener la misma enfermedad si no tiene una profilaxis adecuada y una elevación de la inmunidad. Eh, Nosotros lo tenemos en la boca. Pero todos los que estamos ahorita escuchando la clase y hemos pasado por los hospitales, lo tenemos como un saprofito. Lo tenemos ahí en la boca. Si tomamos Bactrim, pues esto va a desaparecer, pero pues nuevamente a las 2 semanas vuelve a aparecer el Pneumocystis jirovecii como un saprofito. El problema es que hay una inmunosupresión y eso tiende a hacer de que sea un hongo latente y pase a ser infectante. El 95% con CD4 menos de 200 se va a encontrar el Pneumocystis jirovecii, ¿no? Recordando el ciclo vital, ¿no? Donde son las formas quísicas en ascomicetos las que producen la infección. Eh, como lo tenemos en la boca, cuando la inmunosupresión se presenta, tiende a progresar hacia los alvéolos. La infección es por vía inhalatoria, ¿no? Ingresan las formas vegetativas hasta el alvéolo. Eh, Incrementa la permeabilidad, uno de los factores que aumenta la permeabilidad al alvéolo capilar por el proceso inflamatorio y como respuesta vamos a encontrar alteraciones de la gradiente alveolar arterial, ¿no? Y la reducción de la capacidad con el test de difusión de monóxido de carbono, porque infiltra, ¿no? Y obstruye el intercambio gaseoso y eso lo vemos a través de la fórmula Henderson-Hasselbalch, ¿no? Que ustedes le han enseñado en bioquímica, ¿no? Es para allá la gradiente, pues es la presión atmosférica que es 760 menos la presión del vapor de agua 47 sobre una constante, ¿no? Que es el multiplicado por la fracción de oxígeno que uno le da, menos la presión del CO2, que es que el CO2 del AGA que nosotros tomamos sobre una constante que es 0,8, ¿no? Y eso nos da un resultado, el cual se va a restar con la presión arterial del oxígeno y nos da la gradiente. Bueno, es una fórmula en bioquímica que es fácilmente aplicable para utilizarlo cuando hacemos la lectura en el AGA, ¿no? De cómo está el paciente. Lo que decía de las formas tróficas, ¿no?
interacciona, ¿no?, con el CD4, los linfocitos, los macrófagos alveolares y los neutrófilos. Se libera un factor de necrosis tumoral y tiende a reclutar a más macrófagos y linfocitos y monocitos. Eh, el problema es que cuando aumentan los neutrófilos y tiende a responder ante la infección, produce una inflamación severa, tanto así que nosotros cuando damos el tratamiento, el paciente se deteriora, o sea, la insuficiencia respiratoria se incrementa porque la inflamación es mayor, por lo tanto, muchas veces, como ustedes han visto, el tratamiento va de la mano con corticoides, ¿no? Para disminuir el proceso inflamatorio que se da cuando se inicia el tratamiento, que es con sulfamethoxazol, trimethoprim. En la clínica, lo más importante es que el paciente, uno le conversa al paciente y el paciente nos va a decir de que se siente fatigado, ¿no? Una tos seca persistente y una fiebre de bajo grado, 38 y medio, por ahí, que le incomoda. Pero la disnea, ¿no? La disnea es lo que lo lleva a la emergencia. El paciente llega y dice, me canso, ¿no? Me canso. Eh, Como le digo, ya es una enfermedad general, ¿no? No es necesariamente, pues, en población homosexual, es una enfermedad de población heterosexual. Y eh, existen muchas formas de presentación. Muchas veces llega inclusive con una forma de presentación radiológica que es el neumotórax, ¿no? Y que condiciona, si el paciente está disneico, la disnea es mayor, incremento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y uno a veces lo oculta y no encuentra lesiones porque las lesiones son en el intersticio, ¿no? Por lo tanto, uno lo oculta y pues no encuentra sinología respiratoria. Extrapulmonalmente se puede presentar y son más graves las formas de neumocistosis. Los pacientes que no han tomado profilaxis cuando reciben un inmunosupresor, los estadios tardíos con un CD4 menos de 200 en los pacientes con VIH y los que, en este caso, que no lo hemos visto, porque no hemos usado pentamidina en aerosol, ya que los pacientes responden bien a las sulfas. Afecta a los ganglios linfáticos, el sistema de res, ¿no? El ganglio linfático, vaso, hígado y la médula ósea. Siempre diferenciar la forma de presentación en pacientes con VIH y sin VIH, que lo van a ver toda su vida, porque cuando hagan sus consultas, cuando hagan su emergencia, van a ver pacientes inmunosuprimidos de muchas causas, ¿no? A veces le puede llegar un VIH, pero generalmente pues llegan pacientes con cáncer, llegan pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores, artritis reumatoide, lupus, eh, leucemia, linfomas, ¿no? Que reciben pénfigo, psoriasis, que reciben tratamientos biológicos. Entonces, importante esta tabla, ¿no? En pacientes con VIH el número de microorganismos se encuentra incrementado. Por eso es que es fácil diagnosticarlo en el lavado bronquial alveolar, ahí donde dice sí, ¿no? Eh, el número de neutrófilos es disminuido, por eso la inflamación no es tan severa, ¿no? Es un proceso insidioso que va incrementándose en el transcurso de los días. Tiene una mejor tasa de supervivencia porque es bien susceptible al uso de trimethoprim, sulfamethoxazol, trimethoprim. Y la tasa de mortalidad está entre el 10 y 20%. Generalmente eso se pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene mejor pronóstico que los pacientes no VIH? Los pacientes no VIH tienen, pues, pocos microorganismos y muchas veces cuando uno le hace el lavado bronquial alveolar no encontramos el, el- el hongo. Eh, el proceso es un proceso muy agudo, muy inflamatorio, ya que el número de neutrófilos se encuentra incrementado. La tasa de supervivencia es mala, o sea, es peor que el VIH, y se encuentra entre el 30 al 60%. Y como dice ahí, su inicio es muy rápido, es muy abrupto, a diferencia del VIH, que es progresivo, ¿no? En el transcurso de los días. En los pacientes sin VIH puede durar pues 2, 3 días y es brusco, brusco. En cambio, en los VIH pueden llegar hasta una semana de una disnea de carácter progresivo. Su imagen característica son la de los infiltrados intersticiales, ¿no? Periliares difusos, que se confunden muchas veces con una neumonía atípica, ¿no? Las neumonías por
clamidia y micoplasma, tienen esa característica y pues pueden dar un diagnóstico diferencial de eso. Raramente se asocian nódulos solitarios únicos o múltiples. Hemos visto muchos casos con neumotoras, ¿no? La presencia de neumatoceles asociados al neumotoras. Menos frecuentes con derrames plurales, pero generalmente vamos con infecciones asociadas y las linfadenopatías, pues, ¿no? Es un patrón que se comporta como como un pequeño edema agudo de pulmón en forma creciente, ¿no? Que muchos llevan hasta el distrés respiratorio. Y si no damos el tratamiento adecuado, el paciente llega a falla ventilatoria y tiene que ir a ventilación mecánica, ¿no? Esas son imágenes que también se pueden encontrar en los pacientes con VIH. En el lado izquierdo, un edema pulmonar y en el lado derecho los neumatoceles, ¿no? Imágenes en parche, ¿no? Que simulan procesos neumónicos virales como el COVID o pues el compromiso, como le decía, el síndrome del sistema respiratorio del adulto. ¿Qué cosa vamos a encontrar en el laboratorio? Una gradiente alveolar arterial elevada, ¿no? Con una alcalosis porque el paciente está hiperventilando. El HDL ayuda, no es un marcador específico de la enfermedad, pero nos dice el grado de inflamación que tiene el paciente. Y el test de difusión es anormal, el test de difusión del monóxido de carbono. El diagnóstico es inicialmente clínico, vemos los factores de riesgo, ¿no? Hay que solicitar el esputo inducido como parte del tratamiento, ya que el paciente tiene tos seca, ¿no? Y el rendimiento casi es del 50 al 90%. Si el paciente es VIH, el lavado bronquial alveolar con búsqueda de eh, neumocitis y aerobegi es mayor en pacientes con VIH, a diferencia de los no VIH. Entonces la broncoscopía pues nos ayuda y pues siempre en, lo- en los, en los aspirados o los lavados que tenemos indicamos que debemos buscar el hemocitis a través de un extendido. Acuérdense que no se cultiva, no se cultiva. Otras formas ya son cuando no tenemos un diagnóstico y el paciente pues sigue en su insuficiencia respiratoria, llegan a la biopsia del pulmón o un aspirado nasofaríngeo. El lavado, la tinción de James es la característica imagen como vemos en la parte superior izquierda, ¿no? Donde capta capta el colorante, ¿no? Y se ven así. Existen algunas otras formas de coloración, pero cuando nosotros vemos en el microscopio, vamos a ver esas imágenes de esos nódulos que están en la parte inferior derecha. Menos frecuente a través de la reacción en cadena de polimerasa. El problema es que hay mucha contaminación, entonces a veces puede dar algún falso positivo. No se olviden que es un hongo colonizante en la boca y puede dar falsos diagnósticos. El beta-glicano es un componente de la pared celular de los hongos y pues se confunde con cualquier hongo, por eso su sensibilidad es baja y la especificidad también, y no es específico para la neumocistosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque hemos tenido pacientes que han fallecido con esta enfermedad. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? El grado de neumonía. Si la neumonía es extensa, si llega al distrés, el paciente puede fallecer. Infiltrados inflamatorios extensos, fibrosis y edema intersticial. Los pacientes con edad avanzada. eh, Cuando repite nuevamente el cuadro de neumocistosis, ¿no? El paciente que se va a su casa y no hace prevención, los que tienen anemia con hemoglobina baja, con una presión arterial de oxígeno baja, o los sarcomas de Kaposi en pacientes de VIH que entran ya al estadio SIDA, ¿no? El sarcoma de Kaposi está asociado al estadio SIDA en estos pacientes y se puede agregar la neumocistosis. Yo decía que la tasa de mortalidad es del 10 al 20%, mientras en los pacientes no VIH es del 30 al 60%. El mayor riesgo de muerte, pacientes con cáncer, pacientes con trasplante o enfermedad de tejido conectivo donde se hay inmunosupresión. El tratamiento es sulfamethoxazol, trimethoprim a 4 o 5 miligramos por kilo endovenoso, 3 veces al día durante 21 días generalmente. 14, 21, nos damos 21 días, ¿no? Los efectos secundarios son exantes. Felizmente, el paciente es tolerante, a pesar de ser una sulfa lo que le damos.
algunos efectos secundarios como exantemas, neutropenia, fiebre y hepatitis medicamentosa. Felizmente, como le digo, solo hemos visto exantemas, pero lo hemos manejado como tal, ¿no? Ya que es el tratamiento de lesión y evitamos romper el tratamiento para que continúe y mejore su cuadro en el transcurso de los días. Pentamidina es menos frecuente, que se puede dar 4 miligramos por kilo endovenoso o en aerosol, como hay en Estados Unidos. En la pentamidina los efectos secundarios son hipoglicemia, hipotensión y una lesión renal aguda. No tengo la experiencia, hemos trabajado con sulfas y nos ha ido bien, pero pentamidina está como una alternativa de tratamiento ante la poca eficacia de la sulfa, ¿no? En eso sí lo describo, pero no tengo la experiencia de haber tratado con pentamidina. El manejo es corticoides, ¿no? Se asocia por el grado de inflamación que les comentaba al inicio. 40 miligramos cada 12 horas del primer al quinto día y va en dosis de desescalamiento. 40 miligramos cada 24 horas por 5 días más y en el día 11 20 miligramos por 11 días hasta completar el día 21. Súper indicado cuando el paciente tiene una presión de oxígeno menor de 70 y una gradiente alveolar capilar mayor de 35. Que generalmente le damos a casi todos, o sea, no nos corremos el riesgo. Porque el paciente de por sí ya está con disnea, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Que le damos la sulfa y el paciente empeora, ¿no? Así llega con cáncer, hay que ponerle Venturi o máscara de reservorio. ¿Por qué? Porque le damos la sulfa y no prevemos el grado de inflamación que produce, ¿no? Como una respuesta del hongo ante la agresión del antimicótico, ¿no? Entonces se produce una batalla en el alveolo y por eso es que el paciente incrementa la insuficiencia. Entonces damos prednisona como un coadyuvante para evitar eso. Muy bien, ustedes dirán que raro, esta enfermedad rara no es rara, la tenemos y la vemos a cada rato, está asociada a la humedad, ¿no? Y también está dentro del diagnóstico diferenciales. Muchas veces mal catalogamos al paciente con tuberculosis, pero realmente estamos ante un hongo que se encuentra en las zonas húmedas, como Lima, ¿no? Que es una zona húmeda, sobre todo las partes que estaban cercanas al mar, ¿no? El aspergillus fue escrito en 1729 y se llama aspergillus porque parece la vara del sacerdote cuando comienza a echar agua bendita casi ya al término de la misa y se acerca al público con su monaguillo y echa el agua. Entonces el bastón tiene forma, una punta tiene en forma de un aspergillus y por eso se llama aspergillus, ¿no? Aspergillus fumigatus. Es de distribución universal, ¿no? Y se puede encontrar en brotes hospitalarios por contagio o en obras de remodelación por la humedad. La más frecuente es el fumigatus, como les comento, pero hemos encontrado casos raros, ¿no? Como Flavus niger. Hace 2 meses encontramos Aspergillus niger. Terrius y Lentulus no lo hemos encontrado. Creo que hubo un Terrius por ahí hace muchos años, pero el Lentulus no lo hemos encontrado. Flavus sí, Niger hace poco y Terrius hace tiempo. Las formas invasivas son frecuentes en pacientes inmunocomprometidos. Pueden haber formas saprófitas y cuadros alérgicos e inmunocompetentes, como somos nosotros, y que pues lo tenemos y a veces no nos damos cuenta que estamos con esta enfermedad. Existen varias formas de presentación. La clásica crónica cavitada, ¿no? Que son cavidades pequeñas que muchas veces entran en el diagnóstico diferencial de tuberculosis. La forma fibrosante, que es secuelar a los procesos infecciosos micóticos previos, y la necrotizante en inmunosuprimidos que puede llevarlo a la UCI y pues por la inflamación intensa fallece. Formas aprofíticas con otitis crónica, la otomicosis, que van a cirugía y cuando el otorrinolaringólogo opera, se encuentra con esta secreción marrón, que es el aspergillus, como crece dentro de estas cavidades preformadas. Igual la sinusitis, cuando operan de la sinusitis también encuentran esta secreción marrón, ¿no? Que parece excremento, que se limpia y pues cuando lo llevan al estudio, pues es un aspergillus, ¿no? Llega el pulmón, la clásica, pues el clásico aspergiloma pulmonar, que es la causa principal de hemoptisis masiva, la presencia de un hongo en una cavidad preformada, ¿no?
De cuadros alérgicos similares al asma, tenemos la pregilosis broncopulmonar alérgica. Y muchas veces nosotros tenemos estos cuadros y sospechamos que somos asmáticos o somos alérgicos con broncoespasmo, pero sin embargo podemos tener la pregilosis broncopulmonar alérgica. Si, por ejemplo, vivimos en unas casas húmedas, ¿no? O cerca al mar. Dentro de los asmáticos, porque ahí es donde se sospecha, ¿no? Dentro de los asmáticos que reciben un tratamiento de acuerdo a la pirámide, ¿no? Que les han enseñado del GINA o del GEM español, ¿no? Los manuales, eh, no mejoran con el tratamiento. Es una cuestión de hipersensibilidad y lo catalogan, entre comillas, como asma mal controlado, ¿no? Es una tos con secreción que elimina mucosidad que a veces amolda la pared de la tráquea o amolda la pared del bronquio. Entonces salen por pedazos, ¿no? Y uno piensa pues que está saliendo un pedazo de pulmón y no, es la copia, la secreción se adhiere a las paredes del bronquio y tiende a ser eliminado, ¿no? Y son moldes, flemas gruesas, ¿no? Con pequeñas rayas que uno parece que fuera el bronquio. La tomografía nos produce bronquiectasias, pero de carácter central, no periférico. Ese es un diagnóstico diferencial. El paciente es asmático, encontramos infiltrados pulmonares con un estudio de gran hipereosinofilia en sangre y en esputo. Una reacción alérgica, obviamente, pues tipo cutánea al antígeno del aspergillus. Pueden haber criterios menores, como la presencia de precipitinas antiaspergillus en suero, que también es inespecífico, la inmunoglobulina E, que aumentada, ¿no? Que también puede pues, estar en asmáticos severos, ¿no? O asmáticos potencialmente mortales. Los tapones de moco que les comentaba en la aspiración y el aislamiento repetitivo en la secreción nasal y oral de las pergils, ¿no? Puede dar imágenes tipo bronquiectasias, eh, pueden dar imágenes tipo cavernas, ¿no? Que sugiere que puede ser tuberculosis, pueden dar imágenes de consolidación como en la parte superior derecha, ¿no? Como orcograma aéreo, ¿no? Y la clásica imagen de un aspergiloma, ¿no? Con una lesión cavitada con contenido. Pueden Sus formas invasivas dan múltiples cavidades, ¿no? Inclusive con complicación pleural. Esos son en pacientes ya desnutridos que los lleva a una infección severa y posterior ingreso en la UCI, ¿no? Con alta predicción de mortalidad. Hay que hacer un lavado bronquial alveolar, ¿no? Para el estudio, ¿no? Donde vamos a encontrar, pues, las células con conidio, ¿no? Los hemocultivos son de baja sensibilidad, casi el 20%. Igual nosotros solicitamos el galactomanano sea en sangre o sea a través del aspirado bronquial, ¿no? Eh, Tiene una sensibilidad del 91% y de una especificidad del 89% que se puede confundir con histoplasmosis, blastomicosis o por raciones de uso de piperacina tazobactam o amoxicilina ácido clavulánico por el efecto del clavulanato. El 1,3-B glicano es la pared del hongo, por eso es que es altamente sensible, te dice que sí es, pero es poco específica. Puede ser cualquier hongo, ¿no? Porque la pared del 1B glicano está en la pared de los hongos. Los tratamientos, ¿no? Voriconazol, ¿no? Actualmente estamos usando 100 miligramos kilo endovenoso cada 12 horas y de ahí vamos bajando la dosis hasta que el paciente esté más compensado y lo pasamos vía oral. Si el paciente está muy comprometido, podemos usar anfotericin B también, ¿no? A dosis de 3,5, 3 a 5 miligramos por kilo día, cuidando la dosis porque tiende a producir inflamación renal y a llevar una insuficiencia renal aguda, un AQI. Entonces hay que tener cuidado con el anfotericin, que es una buena alternativa de tratamiento, pero el problema es el efecto secundario. Hacemos un seguimiento en 12 semanas. Podemos prolongar el uso del voriconazol en este grupo de pacientes, ¿no? Eh, Hay alternativas como medicamentos de segunda línea como el posaconazol, la capsofungina o la micafungina. El que el control del resultado del galactomanano salga negativo no es un criterio para suspender el tratamiento, si acaso. Y hay que mejorar la inmunidad o
el factor causante de estos procesos, que es la humedad, ¿no? O las lesiones preformadas. Otra, otra enfermedad que pues apareció en Panamá cuando construyeron el canal de Panamá, eh, fue la enfermedad de Darling, ¿no? Que en el tiempo se le llamó histoplasmosis pulmonar, de presentación a nivel mundial, ¿no? Es cosmopolita, pero los primeros casos de brote de este hongo fue pues en Panamá, cuando se hizo el canal, ¿no? Actualmente lo tenemos en todo el Perú, entonces, eh, así mismo lo encontramos inclusive en las praderas del Colorado o en la zona norte de Estados Unidos, ¿no? En Florida, en Nueva York, etcétera, y así llega hasta Buenos Aires y hacia la zona de la Patagonia. Darling lo escribió en 1905 porque pues él era el médico y veía a los pacientes enfermos en Panamá, ¿no? Es un ascomiceto. Y la levadura, cuando tiene fiebre, o sea, el micelio cambia a levadura, pues, y le ayuda a la temperatura mayor de 37, que la hace patógena. La principal infección, como les comentaba al inicio, es la infección de las excretas de aves, murciélagos, ¿no? La cual eh, uno la pisa y por la pared por la pared micótica, eh, que tiene menor densidad que el aire, tiende a flotar durante 30 minutos aproximadamente, parecido a la tuberculosis cuando un paciente tose y va cayendo el esputo al suelo. De tal manera que cuando uno pasa y, por ejemplo, visita una cueva, se expone a la presencia de las formas levaduriformes, ¿no? Que tienden a producir la enfermedad. Muchas veces se comporta como una gripe, la primera infección generalmente es asintomática, ¿no? Pero la enfermedad, pues, ocurre en la infancia y puede llevar también a inmunosupresión severa, ¿no? Las formas levaduriformes son las más agresivas, ¿no? Que es la que aspiramos nosotros cuando estamos expuestos en las cuevas o en las digestiones de aves o murciélagos, ¿no? Es el ciclo biológico, ¿no? Cómo llega desde el suelo y se va hacia los pulmones. La forma clínica va a depender de la cantidad de conidios aspirados. Puede producir desde una gripe hasta una falla respiratoria. La radiografía de tórax nos informa como una neumonitis, parecido a la neumocistosis, parecido a la neumonía por micoplasma o clamidia. En las formas crónicas son sintomáticos respiratorios, a los cuales se le hace vaciloscopías y tienden a ser negativas. ¿Por qué le pedimos vaciloscopía? Porque en la radiografía podemos ver cavernas, ¿no? Y tejido fibroso en los lóbulos superiores. Pues las cicatrices, pues como hallazgos son raras, ¿no? Y hay que pensar en muchas causas. La forma diseminada progresiva en pacientes con inmunosupresión, con falla multiorgánica sistémica. Puede dar imágenes pseudomiliares o que pueden llegar hasta el distrito respiratorio del adulto. La histoplasmosis primaria puede dar, bueno, infiltrados neumónicos, presencia de ganglios, sobre todo en niños, ¿no? Dan pequeños nódulos que se calcifican, que se le dice imagen en perdigón, ¿no? Dan pequeñas calcificaciones que parecen los granitos de arroz, ¿no? Que pues no son parte de la enfermedad, sino una respuesta inflamatoria. Pueden haber calcificaciones en el vaso, en el hígado, definitivamente como un fenómeno de recuerdo. Esas son las formas pulmonares primarias. Las diseminadas progresivas, pues, eh, generalmente van por sangre y su signo es un patrón miliar, ¿no? Que puede llevar a una gran insuficiencia respiratoria. La histoplasmosis crónica cavitada son las neumonías, ¿no? Clásicas. Eh, Se presenta generalmente en la parte apical, ¿no? Y se van distribuyendo desde la zona apical hacia abajo. Estas imágenes son imágenes nodulares, ¿no? De arriba hacia abajo. Imágenes en parches, ¿no? Infiltrados difusos, que parecen una T miliar. ¿Quiénes vamos a encontrar? Los pacientes con conteo bajo, un CD4, ¿no? El patrón clásico intersticial difuso. Lo que le comentaba, pues se parecen a neumonitis Yerovej.
Y también puede haber ganglios infiltrados en el mediastino en el 20% de casos en los cuales van asociados a VIH. Y encontramos otra enfermedad asociada para este grupo de pacientes. Sin sospecha no hay diagnóstico, o sea, si no lo pensamos, no lo diagnosticamos. Hay que pedir cultivos en sangre, mielocultivo o aislado en las secreciones, ¿no? Pero el problema es que el aislamiento demora, ¿no? Más de 4 semanas y el cultivo, pues, es el estándar de oro. Por lo tanto, si no llega y tiene esas características, hay que sospechar esto, ¿no? Para no poder dejarlo solo con un tratamiento nada más. Cuando se engrosa puede producir granulomas mediastinales, ¿no? Se fusionan y se calcifican. Pueden llegar a producir fístulas. La fibrosis mediastinal se va produciendo una presión donde se va encogiendo todo el órgano y durante la fase aguda causa disnea, tos y sangrado. Pericarditis en 30% de casos con derrame pleural bilateral. El tratamiento generalmente pues se utiliza, es un bombazo, ¿no? La fotericin B liposomal, de la manera similar a la dosis 3 a 5 veces miligramos por kilo, ¿no? Por aproximadamente 14 días, o ver la mejoría clínica del paciente y también alguna complicación de tipo renal. Se da la terapia endovenosa hasta que el paciente se encuentre febril, pueda consumir sus alimentos vía oral sin requerir un soporte ventilatorio o circulatorio. Se puede dar pues el itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? La terapia es de un año. La desconexión de la terapia de mantenimiento es segura si el paciente permanece más de 6 meses con un CD4 mayor de 150. Y se puede reiniciar tratamiento si nuevamente ese 150 en positivo se hace en negativo, ¿no? O sea, menos de 150 es un factor para iniciar una profilaxis, ¿no? De tratamiento en estas entidades. También existen estas imágenes que pues nosotros hemos visto, que es la cabeza del ratón Mickey, ¿no? Que es característico de la paracoccidioides. Es menos frecuente, la transmisión es vía aérea, hay zonas definidas, el suelo húmedo caliente y las zonas tropicales y subtropicales. Son de crecimiento lento, ¿no? Tiene largos periodos de latencia y con los años se reactiva. Dice que es menos frecuente en las mujeres porque el estímulo es la hormona, ¿no? Es el estradiol, por eso más común es en varones. Afecta pulmón, piel, mucosas y los ganglios comprometidos, ¿no? Agarra el sistema RES, ¿no? En las formas juveniles. Y en adulto es lento, con manifestaciones diseminadas, pero de forma insidiosa con los años. Cuando destruye la mucosa, pues cuando afecta a la mucosa la destruye, ¿no? Produce una estomafilitis multiforme y ulceraciones en el paladar, lo cual pues se ensucian y se granuloman y hacen la característica imagen del boca de tapiro, ¿no? Los síntomas son úlceras en la mucosa de la boca, nariz, intestinos, ¿no? El paciente no puede hablar con una deglución difícil y cambio de voz. Presenta ganglios cervicales y submaxilares. En los pulmones hay una tos productiva purulenta y dolor torácico. Eh, hay que ver el síndrome febril y el síndrome intestinal, suponiendo que puede haber un compromiso adicional, ¿no? Las lesiones generalmente tienden a ser hacia arriba, son pseudocavidades, no son cavidades, y que muchas veces se acompañan pues, con la presencia de la TBC y encontramos doble diagnóstico. El tratamiento es itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por 6 meses, y alternativo es el anfotericin B vía endovenosa, ¿no? Para cuadros de caso muy grave o menos frecuente las sulfones. Este es el parque principal del Barranco Antiguo, ¿no? Donde vemos una señora que le da a comer las palomitas. El, las palomas traen, pues, y eso está ya confirmado, ¿no? Fueron expulsados inicialmente del Callao, pasaron a San Miguel, Magdalena, de ahí pasó a San Isidro, ya llegó hasta Surco y se ha extendido. ¿Por qué?
y hay un temor en este grupo de aves porque son transmisores de una enfermedad micótica que se llama criptococosis pulmonar. El agente principal es el criptococo neoforme y el factor de infección es la disminución de inmunidad. No en todos los casos es la disminución del factor de inmunidad porque hay una subvariedad GATI que es tropical y el paciente no es inmunosuprimido. Pero generalmente el Cryptococcus neoformans eh, tiene predilección por el sistema nervioso. El paciente entra por síntomas nerviosos tipo meningitis, ¿no? Y cuando le hacen un control adicional, porque ni siquiera tiene sintomatología respiratoria, encontramos compromiso pulmonar. De igual manera, el suelo está contaminado por heces de aves que son el medio de transmisión de la inhalación, ¿no? La radiología da masas, imágenes en balas de cañón, son nódulos grandes en forma difusa. Puede tener nódulos solitarios pulmonares, un infiltrado neumónico, una forma miliar que es menos frecuente, o solo la presencia de linfoadenopatías en el mediastino. Si nosotros vamos a hacer el estudio, generalmente, como les dice, principal problema es neurológico, pues le hacen el examen neurológico y encuentran dos lesiones, ¿no? Entonces ya comienzan a hacer un escaneo general, ¿no? Porque piensan que puede ser una metástasis. Y cuando llegan a pulmón, encontramos una lesión como la que vemos en la zona, lesiones en las zonas periféricas. El tratamiento es anfotericin B de 0,5 a 0,8 miligramos kilo día endovenoso, viendo la tolerancia para poder pasarlo a vía oral con fluconazol 400 miligramos por 4 a 10 semanas. Perdón, por 8 a 10 semanas. Por último, son pacientes que están largo tiempo en el hospital y comienzan a tener problemas con la deglución de los alimentos y eso lo refieren a la enfermera. Entonces nosotros examinamos y vemos estas manchitas blancas que están en el paladar, ¿no? Y en la úvula. Y pues tenemos que sospechar que es una infección micótica que se da de manera intrahospitalaria como la candidiasis pulmonar. Eh, la más grave, la clorata. Es oportunista en los neutropénicos, en los que usan nutrición parenteral por sondas, las drogas de amplio espectro, las cánulas por tiempos prolongados. Condiciona una tos productiva, fiebre y disnea, fatiga, ¿no? Podemos verlos como infiltrados, como parches en las partes periféricas, similar a, pues, a una enfermedad autoinmune. No, para una enfermedad este, tipo viral, ¿no? Sus características son infiltrados lobares, ¿no? Como una bronconeumonía, entre comillas. El diagnóstico es el cultivo de esputo en las secreciones, el hemocultivo, la broncofiloscopía. Nosotros lo vemos, así como lo vemos en la boca, lo vemos en los bronquios, ¿no? Son pequeños copos de algodón que están ahí de manera difusa. Hay que retirar los drenajes y los causantes de esta infección son los drenajes, darle anfotericin B 0,5 miligramos en infusión o el boriconazol 100 miligramos por kilo cada 12 horas. Listo, esta es la primera parte. Si hay alguna pregunta acerca de micosis pulmonar, ¿todo bien? Todo claro por mi lado. Claro, Ok, perfecto. Vamos a la segunda parte, que es la parasitosis pulmonar, que también está en el diagnóstico diferencial. Esta es una infección directa por el ciclo vital del parásito, ¿no? Puede haber un secundarismo por infección de otro órgano que migra hacia pulmón. Hay una invasión directa, propiamente dicho, del parásito o a través de una respuesta inmune del huésped. Parece similar a las enfermedades micóticas. Desatan una respuesta inmunológica a través del IgE, formando complejos inmunes, ¿no? Que destruyen los parásitos y luego se eliminan por los macrófagos, produciendo una gran inflamación. Si estos se quedan en sangre, producen una reacción de hipersensibilidad tipo C con la presencia de un antígeno anticuerpo, generando cuadros de neumonitis. Y esa es la forma que incomoda, ¿no? a las personas.
Los encontramos como nematodes, como trematodes, como cestodes, ¿no? Nematodes, los ascaris, los estrangiloides, las mucinarias, como el anquilostoma y el necator, y la guchureria, que es raro, está en el Brasil y que le gusta pues la parte linfática, ¿no? Eh, Paragonimus peruvianus y el esquizostoma también en la selva de Madre de Dios, donde ustedes se van a ir a hacer su serum, ahí se van a encontrar con este parásito que está en las trochas, ¿no? En la selva. Si van a la sierra, si van a las zonas donde hay crianza de ganado ovino, vamos a encontrar los equinococos granulosos, ¿no? Y la presencia de tenias. Entonces, tienen sus zonas específicas. Asimismo, dentro de los paredes están los protozoos, como la entomameba histolítica, el Plasmodium falciparum, que ya no está, felizmente, y el Toxoplasma gondii. Los ascaris que parecen unos tallarines, ¿no? Que se ven cuando el paciente los elimina. Muchas veces los eliminan pues con el vómito, con la diarrea. Entonces se ven así, ¿no? Son de distribución cosmopolita, está en todo lado, ¿no? Le gustan los climas templados y tropicales, o sea, estamos con suerte. Más frecuente en niños expuestos a suelos contaminados o mala salubridad, ¿no? Hacen el ciclo mano-boca, ¿no? Los niños tienden a llevarse la mano a la boca o comerse las uñas. Y cuando están contaminados con el ascaris, pues ingieren, ¿no? Los huevos del parásito. Ingresan por la vía, por la boca, pasan al intestino, las larvas atraviesan se forman las larvas, atraviesan la mucosa intestinal y por la sangre llegan a la circulación pulmonar y llegan hasta los alveolos. En los alvéolos que se rompen y producen hemoptisis, ¿no? Y esa es una de las características, el paciente llega por hemoptisis. Eh, Pasan la laringe y llega al aparato digestivo, donde son nuevamente, eh, son eliminados por las heces y nuevamente son deglutidos posteriormente. Entonces hacen un ciclo permanente, que es el ciclo ano-boca. El clásico ciclo biológico que ustedes lo han visto en parasitología, ¿no? Los síntomas pulmonares aparecen a las 2 semanas, ¿no? Durante la migración larvaria, con tos irritativa exigente, el dolor retroesternal, ¿no? Como una esofagitis, ¿no? O un reflujo. Esa es la forma como el paciente se queja, con incremento de la temperatura, la disnea y el sangrado que le comentaba. Cuando destruye, pues cuando se pelea en el alveolo, puede producir como una reacción alérgica, hemoptisis o erupción cutánea pruriginosa, ¿no? Se produce el síndrome de Leffler, ¿no? De curso benigno y autolimitado. Esa es la característica, cumplen el ciclo de los, que es el ciclo anoboca, ¿no? La larva pues penetra en la mucosa, llega a la circulación portal, pasa por el hígado, por sangre, luego se va al corazón, donde son impulsadas hacia el pulmón, de ahí llegan los capilares y 4 días después de la infección rompen, ¿no? Que tienen su maduración y rompen el endotelio y producen el sangrado. Buscan vía de salida, pues y encuentran, ¿no? La salida por el aparato digestivo. Infiltrados parenquimales no definidos, ya que produce el síndrome de Leffler, como vimos al comienzo, ¿no? Que es una neumonía o neumonitis de carácter migratorio. En una semana lo encuentro en el lado superior derecho y la siguiente semana lo encuentro en el lado inferior izquierdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que la neumonía migre, sino que es el parásito que migra. Y la imagen de la opacidad es por la reacción inflamatoria, ¿no? El diagnóstico es el aislamiento de huevos, definitivamente en el esputo o en el aspirado gástrico. Lo hemos encontrado, ¿ah? No es algo que lo hemos leído en el libro, lo hemos encontrado. En la placa son los infiltrados migratorios, ¿no? Y transitorios, que tienen, pues, en 2 semanas tiende a migrar hacia otra zona del pulmón. El tratamiento es albendazol, 400 miligramos día por 3 días, o si hay una reacción alérgica, el mebendazol. Cuando hay un proceso inflamatorio, pues a veces se le puede agregar corticoides, no en todos los pacientes, ¿no? Y hay que controlarlo nuevamente al mes para hacer un chequeo y o determinar si es que ya no tiene la infección. Hay otros parásitos que tienen forma de punta en la cola, ¿no? Y eso hace para que se fijen en la mucosa intestinal y no sean eliminados. Estos parásitos tienen que hacer 2 ciclos, uno el exógeno con la eliminación de las larvas hacia el suelo a través de las
heces y se enganchan para nuevamente hacer una endoinfección. Esa es la característica del Staphylococcus cercoralis. Es un parásito que se encuentra bastante, ¿no? Cuando el paciente tiene VIH y tiene las imágenes esas que les comento de Leber periféricas, el médico pide un diagnóstico diferencial y toma las muestras, ¿no? Que son, pues, el, el parasitológico en heces, ¿no? Es de clima tropical, endémico, ¿no? Vive en el suelo. Debido a la falta de salubridad, nosotros nos contagiamos, ¿no? Las larvas penetran por la piel hacia la circulación, llegan a los capilares pulmonares y de ahí al árbol bronquial, donde nuevamente son deglutidos y hacen el ciclo biológico. En los pies a veces se encuentran estas marcas, ¿no? Que es el parásito que está migrando. Lo que les comentaba tenía dos vías, ¿no? La endógena, que es atraviesa la pared intestinal o perianal, ¿no? Como filarias, las cuales ya tienen, son activos. A diferencia de las heces, que son rhabdites y son más tranquilos en este caso, ¿no? Eh, las personas muchas veces son asintomáticos. La migración larvaria puede producir tos productiva, ¿no? Disnea, similar al anterior broncoespasmo y sangrado. Se asocia a estados de inmunosupresión como VIH en estadio SIDA, neoplasias, trasplantados o pacientes con desnutrición severa. Es decir, lo que ya les comenté hace un momento. La radiografía de tórax, pues se encuentra un consolidado alveolar infiltrado retículo nodular difuso, ¿no? Como una reacción alérgica. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Las larvas en las heces o demostrando con las larvas en el esputo o en el lavado bronquial alveolar. Igual el tratamiento es 400 miligramos al día por 3 días del albendazol, repetitivo a las 2 semanas, o el tiogobendazol. El control a través del examen de ese debe ser pues un mes después del tratamiento, o en todo caso de la terapia que ha recibido. Esto puede ser americano, la zona brasileña o europeo, ¿no? Tenemos las uncinarias como el anquilostoma, el duodenal y el necator americanos. De igual manera penetra en la piel, llega a la circulación, a los capilares, en el intestino madura, ponen huevos que se eliminan en las heces. Es buena característica, ¿no? Tiene pues la forma de los dientes pues se hacen buenos para la fijación, ¿no? En estos parásitos. No son, este, como ustedes ven los dientecitos ahí que tienen, son para fijarse en la pared, en la mucosa. De esa manera que ahí absorbe y se ingiere los alimentos nutritivos para ellos, ¿no? Igual las lesiones son similares al ciclo de los, ¿no? Eh, Cuando muere la vellosidades intestinales produce sangrado, ¿no? Y anemia hipocrómica. Tiene pacientes que cursan con hipoproteinemia, ¿no? Eh, Son el signo clave de las urinarias es la anemia, ¿no? Es la anemia. Eh, entonces vamos a encontrar pacientes anémicos con parasitosis. La radiografía produce infiltrados fugaces que ocurren a las 2 o 3 semanas con signos de síndrome de Leffert, tratamiento al albendazol y el control 2 a 4 semanas. Aquí hay más parásitos. Este parásito, pues, se encuentra en el norte del Perú, que parece, el huevo se parece al huevo de la película Alien, ¿no? Que dicen que el Ridley Scott vio el parásito del Paragonimus westermani, ¿no? Y que le gustó el modelo del huevo y pues recreó para una película que es la Aliens, ¿no? Ustedes conocen. Entonces se parece, pues. En este caso nosotros hablamos de la Paragonimus, pero de la Paragonimus peruvianus, ¿no? Porque tenemos la westermani, que es la que ustedes van a leer seguro en los libros, ¿no? En el Harrison, pero esa es la que no tenemos, sino esa es la del Asia. Más cercano tenemos el Paragonimus mexicanus, ¿no? Que también está descrito en algunos libros latinos, ¿no? Que son publicados por las escuelas colombianas, brasileñas, ¿no? Y describen más el parásito mexicano.
Este, pero nosotros tenemos nuestro propio parásito, pues. Eh, el paragonismo peruviano es endémico de la zona norte del Perú, específicamente de la zona de San Pablo, ¿no? En Cajamarca, donde hay la costumbre de consumir el ceviche serrano. Ceviche serrano es a base de cangrejos, pero cuando están contaminados, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos produce esta enfermedad. Entonces, cuando el cangrejo está contaminado y uno lo come como ceviche, ¿no? Como una comida típica de la zona, se puede infectar, ¿no? También puede estar en el Ecuador, ya que San Pablo está en en la zona de Cajamarca, zona subtropical, como yendo hacia la frontera. El hombre se infecta al ingerir cangrejos crudos en la forma larvaria. Penetran en forma metacercaria la pared intestino delgado, peritoneo, diafragma, pleura y en el pulmón produce una reacción inflamatoria, formando un pequeño granuloma con una telectasia. Es un parásito flojo porque tiende a quedarse en el lado, en el pulmón derecho, no migra tanto, o sea, pasa el diafragma y queda ahí, ¿no? Entonces, al necrosarse produce tos productiva, dolor de hueso y un input hemotoico que entra en el de diagnóstico diferencial de tuberculosis. Entonces, ¿quiénes nos llegan? Nos llegan pacientes que tienen tuberculosis BK negativo, con criterio, pues, prueba terapéutica, que un paciente le dan, en provincia, le dan 6 meses de tratamiento, no llega de Chiclayo, no llega de Cajamarca. Le dan 6 meses de tratamiento, el paciente no mejora, sigue con la cavidad, ¿no? A pesar de haber cumplido bien el tratamiento y el estudio, a pesar de haber sido negativo, pues están ahí las lesiones. Entonces, una cavidad que no mejora, pues llama la atención y es derivado como sospecha de tuberculosis resistente. Nosotros le hacemos la broncoscopía y pedimos el estudio de huevos en esputo o en todo caso en el lavado bronquial alveolar y es donde tenemos el diagnóstico. Ese es el ciclo que también ustedes lo han visto en la parte de parasitología. Eh, Tuve la suerte de ser alumno del doctor César Náquira, ¿no? Que es creo que el decano ahí era el decano, porque ya está fallecido. César Náquira fue mi profesor, ¿no? Y justo él me enseñó las clases de parasitología, los cuales, pues, le robó algunas láminas como esta, por ejemplo, en la cual le presento el ciclo biológico del paragonismo, que lo han hecho ustedes en la parte, pues, ¿no? Correspondiente. La lesión es pseudocavitada, ¿no? O atelectasia en la base del pulmón derecho, que parece una tuberculosis primaria, ¿no? Con lesión cavitada, ¿no? Entonces, es así como lo sospechan y, pues, sin embargo, nos sorprende. Cuando uno sabe que el paciente viene de Cajamarca, viene de San Marcos, San Miguel, perdón, San Pablo, ya tiene la sospecha de enfermedad, entonces, eh, ya pedimos lo que corresponde, que es el parasitológico en esputo, heces, y si no, una broncoscopía y obtenemos el diagnóstico. El tratamiento lo enviamos, porque no hay mucho tratamiento, lo enviamos al Instituto de Medicina Tropical de la Cayetano Heredia o el estudio del Centro de Infecciones Respiratorias de San Marcos, ¿no? Donde ellos tienen el praziquantel, porque es una enfermedad que hay que reportarla, ¿no? Y ellos nos dan el tratamiento. Menos frecuente la de esquistosomiasis, ¿no? Causado por el esquistostoma manzoni, ¿no? Que lo vamos a ubicar en Madre de Dios, ¿no? Cerca de la selva de Puno, hacia la zona del Sandia, ¿no? Eh, Este es un platelminto en el cual la persona al ingerir las larvas de agua contaminada, generalmente nadando en las conchas de agua dulce donde se encuentran las cercarias escondidas, pues se produce la infección, ¿no? Y la enfermedad. El huésped intermediario es un caracol, la Bionfal malaria, que desarrollan en 3 semanas como cercaria y maduran al caer el suelo y a infectar ¿no? a la persona. Cuando hincan con la colita, pierden la cola, siendo pues una enfermedad migrante llamada bisarxia, ¿no? Es raro, ¿no? Pero
se encuentra en los soldaditos que hacen trochas, ¿no? En las zonas selváticas, sobre todo en la gran selva de la zona de Madre de Dios, donde trabajan haciendo caminos, ¿no? Al romper la selva virgen, pues estos parásitos están ahí, ¿no? Y en las lagunitas es donde se infectan. Las larvas penetran en la piel, tejido celular subcutáneo, van por los vasos pulmonares, mesentéricos y portales, donde se convierten en adultos, ¿no? Y ponen huevos en los intestinos y en las vejigas. Ya es característica que va a migrar través de las venas y va a producir compresión, ¿no? Como si fuesen pequeñas embolias. Hay fiebre, diarrea, migrañas, cefaleas, presencia de ganglios, ¿no? Y la hepatoesplenomegalia por compromiso del res. Hay una gran eosinofilia y el diagnóstico va a ser a través de los huevos en heces y en orina. Es menos frecuente la ELISA o la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? También, pues son ya métodos un poco más, menos frecuentes. El tratamiento de la misma manera es, siendo una enfermedad de reporte obligatorio, pues se envía a los centros de infección correspondientes y ellos nos envían el praziquantel, ¿no? Y le damos el tratamiento 40 miligramos por kilo en una dosis única. Cuando ustedes se vayan al Serums, a las zonas de las zonas de crecimiento ovino, van a encontrar esta enfermedad, ¿no? Que es el Echinococcus granulosus, la equinococosis. Es una zona frecuente donde hay la crianza del ganado ovino o bovino, Junín, Puno, Huancavelica. eh, y es muy fácil de diagnosticar. El hombre, pues, es el huésped intermediario, ¿no? El perro o el animal carnívoro es el huésped definitivo, pero el hombre interviene en el ciclo donde consume la carne contaminada y se enferma, ¿no? Es el ciclo biológico, ¿no? Nosotros somos el huésped intermediario, pues que al consumir carne contaminada, pues nos infectamos y hacemos la enfermedad, ¿no? Las larvas llegan a la circulación portal y de ahí al hígado, donde forman quistes y migran al pulmón o mediastino. Por eso encontramos quistes hidatídicos en el hígado y después quistes hidatídicos en el pulmón. Cuando se rompen, liberan las formas jóvenes, que son los escólices, y condicionan una reacción anafiláctica del paciente, ¿no? Es un paciente con dermatitis y picazón extrema, ¿no? Que es lo que producen los cólicos al romperse o en el hígado o en el pulmón. Tienen forma de bolsas, este, bolsitas de color medio nacarado, ¿no? Nosotros muchas veces en la endoscopía encontramos las membranas rotas, ¿no? Aquí se ve medio celeste, pero cuando uno hace la broncoscopía lo encuentra de color nacarado y es líquido, ¿no? Que está ahí que el paciente elimina. Tanto así que elimina líquido que su principal característica es el vómito salado, ¿no? El paciente lo refiere. Vómito salado se llama vómica, ¿no? La vómica, que es la que refiere el paciente, ¿no? Él vomita y sale líquido salado, bien salado. Hay tos seca, dolor torácico y esputema otoico cuando ya el proceso es crónico. En la radiografía de tórax, como les comentaba, encuentran una masa pulmonar y es fácilmente diagnosticado, ¿no? Por el médico general, inclusive, pues ve la masa y dice, bueno, este es un quiste. La eosinofilia se encuentra cuando el quiste se rompe por el contacto con, ¿no? con un parásito ahí que desata todas las alarmas del huésped. Los diagnósticos en mi época usaban arco quinto, actualmente se usa el ELISA y el Western Blot, ¿no? Obviamente el definitivo es la ubicación de los compuestos del quiste, tanto cuando se rompen a través del líquido pleural o cuando se hace la broncofiloscopía y se hace el aspirado de ese líquido medio blanquecino, eh, denso, ¿no? Que se obtiene al aspirar. Formas, pues, eh, los signos, ¿no? Que es el signo del camalote, ¿no? Como les comentaba ayer al grupo de mi sede, ¿no?
es el signo del camalote o el signo del nenúfar, ¿no? Que son las plantas que nosotros cuando vamos al Parque de la Leyenda vemos flotando, ¿no? Cuando pasamos la zona de los animalitos, pasamos el puente y venden los souvenirs. Al costado del puente están las plantitas que flotan en el agua. Esos son la flor del loto, que es la flor peruana, o el nenúfar o el camalote. Entonces, de manera similar, se ve un quiste roto, no se ve un nivel hidroaéreo como el absceso, se ven formas flotantes, ¿no? Y esa forma flotante se le llama el signo del camalote, el signo del nenúfar, el signo de la flor del loto, ¿no? Entonces, esa es la característica del quiste hidatídico. Recién se rompe y produce la reacción alérgica, eh, es como si fuese una herida en la rodilla y con una solución de continuidad que le llaman el signo del menisco, ¿no? Es la comunicación con el exoquiste. Ya no se usa la interhemorragización de Casoni como se usaba, era como el PPD o el cuantiferón en la tuberculosis. Pues era, pues nada más nos decía que había contacto, pero no nos decía que había enfermedad. Igual el arco quinto, ¿no? Que tiene una especificidad bien baja. En cambio, actualmente usamos el ELISA y el Western Blot que nos da más especificidad. No existe el 100%, es 99,9. El tratamiento es cirugía. En primer lugar, el tratamiento es quirúrgico. En segundo lugar, el tratamiento del equinococo es quirúrgico. Y en tercer lugar, como alternativa, el tratamiento es quirúrgico. O sea, las tres veces es quirúrgico. Salvo que tenga pues quistes bilaterales o el paciente tiene una capacidad pulmonar muy baja con una secuela de alguna otra enfermedad, pues el tratamiento es médico. Se puede dar albendazol con dosis de 10 miligramos por kilo de peso 2 veces al día durante 3 meses, ¿no? Y se puede prolongar hasta 6 cuando el paciente no va a ser operado definitivamente. Eh, Muchas veces los cirujanos de Torres esperan que nosotros demos el albendazol primero para que limite la fuga de los escólices en el quiste, ¿no? Que los elimine, de tal manera que ellos entran en una cirugía limpia, que ellos le llaman, ¿no? Entonces, ellos prefieren iniciar, cuando son quistes ciáticos, iniciar tratamiento con el albendazol y al mes lo están operando. También están los ojitos del dinosaurio, que son los trofozoitos, en este caso de las amebiasis, ¿no? Causado por la entamoeba lítica, que tiene también una distribución cosmopolita. Se produce por la ingesta de agua contaminada, la cual va a perforar el diafragma, produciendo un absceso hepático, ¿no? Llega hacia pulmón y también lesiona la zona de la pleura, produciendo un empiyema. Finalmente se ubica en el pulmón, condicionando un absceso. Es la clásica, cuando le hablaban en la teoría de las toracocentesis con líquido achocolatado, se referían dentro de los diagnósticos diferenciables a la mebiasis, ¿no? Que es este de mi profesor también igualito, casi. La clínica, dolor hipocondrio derecho, tos seca, malestar general y pérdida de peso. Hay una leucocitosis con una presencia de eosinofilia. En la imagen se encuentra el absceso pulmonar y en la toracocentesis encontramos el líquido achocolatado, ¿no? Del absceso. No es tan maloliente, ¿no? Como, por ejemplo, un absceso o un empiema por anaerobios, ¿no? Que hay fuga de gas y el olor, pues, característico del anaerobio. Eh, el diagnóstico se da con los trofocitos en esputo o el aspirado bronquial, el absceso pulmonar a través de una broncofiloscopía, ¿no? Y se ven así los abscesos generalmente por encima del hígado, ¿no? Con una imagen con contenido que no es el signo del camalote, por si acaso. En este caso tiene nivel. El tratamiento de metronidazol, 500 miligramos a 750 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días, ¿no? Si produce alguna reacción del metronidazol, porque muchas veces el paciente puede producir náuseas y vómitos persistentes, podemos usar la nitazoxacina como alternativa. Hay que drenar, hay que poner un tubo de drenaje y sacar todo ese líquido obsedado y luego realizar una cirugía complementaria, ¿no? Para retirar toda la zona del absceso. Es una cirugía de un absceso pulmonar. Muy bien. A veces nosotros, cuando estudiamos, buscamos una compañía, sobre todo en nuestras noches de estudio.
nos acompañamos de un perro, de una mascota, ¿no? Ya se la tenemos ahí. E inclusive con nuestra chaqueta estamos agarrando el animalito, que es una linda mascota. Pero esa linda mascota cuando se escapa o se va por los techos y al tener contacto con otros gatos se contamina, ¿no? Y aparecen pues enfermedades parasitarias como la toxoplasmosis, que causa, producido por quistes de las heces del gato en la carne contaminada. Nos da formas congénitas diseminadas, sobre todo en niños, la forma ocular, como una secuela de una infección congénita que lleva a una retinitis y una ceguera. Las formas adquiridas de enfermedad que producen las lesiones propiamente pulmonares y la forma diseminada en los pacientes inmunocomprometidos, sobre todo con el VIH, donde es frecuente encontrar toxoplasmosis, ¿no? Esa es una imagen de una retinitis por toxoplasmosis, lo cual causa severa, y ustedes ya saben que la retinitis, o lo van a saber cuando hagan oftalmo, es un trastorno de tipo irreversible, con una ceguera progresiva por retracción de la cicatriz del toxoplasma en el tratamiento. Se presenta como una neumonía con patrón reticular basal y a veces con consolidación. Parece la neumocistosis, ¿no? Y entra también el diagnóstico diferencial y es solicitado como estudio diagnóstico. Puede producir adenopatías ciliares, ¿no? El test de Sabin-Feldman o inmunofluorescencia nos puede dar el diagnóstico. O cuando se hace el lavado bronquial, se hace el aspirado y se buscan trofosoditos. O en la biopsia pulmonar propiamente dicha. El tratamiento es pirimetamina, el Daraprim, ¿no? Nombre comercial, que es un antagonista del ácido fólico, ¿no? Obviamente, si es antagonista del ácido fólico, no va a producir anemia, ¿no? Puede producir hipoplasia medular, que es reversible con la suspensión del tratamiento, o puede producir un daño pulmonar como una hepatitis. Como alternativa tenemos la sulfadiazida, ¿no? Como droga alternativa. Cuando es diagnosticado un paciente con VIH o inmunosupresión, el tratamiento tiene que ser ya múltiple, ¿no? Va asociado. Va la pirimetamina, va la sulfadiazida y muchas veces el ácido folínico. Casos raros, pero sí los he visto que han utilizado clindamicina como una terapia coadyuvante a estas infecciones. Muy bien, creo que esa es la última. He tratado de resumir lo que nos compete respecto a estas infecciones micóticas y parasitarias, ¿no? Que hay que tomarlas dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Y tenerlas en cuenta en sus historias clínicas. ¿Alguna pregunta? Listo, doctores, muchas gracias.